¿Qué ves como retos de las tesorerías internacionales al día de hoy? La adaptación al cambio y, por lo tanto, el ser ágiles en la toma de decisiones. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitamos herramientas que son versátiles y equipos muy preparados. Hacemos un análisis, una síntesis y decidimos, oye, creo que deberíamos de empezar a plantearnos automatizar procesos. ¿Cómo impacta tener Kyriba en la relación con los bancos? A día de hoy, la integración ha bajado muchísimo. Beneficios que consideramos y tal para mí es control y tranquilidad de la posición de tesorería. Como siempre digo al equipo, nosotros tenemos que ir una semana por delante de cosas que nos pueden llegar a suceder. Y Kyriba te da esta facilidad para adaptarnos ante cualquier circunstancia que nos pueda venir. Pero desde un punto de vista de seguridad, ¿cómo valoráis este tipo de funcionalidad y de herramienta? El beneficio es extraordinario. ¿Cómo era la tesorería en Hyatt antes de este proyecto y cómo es ahora? Bueno, nos encontramos en... Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast de Kyriba. Mi nombre es Esther Nieto, soy socia de OLCMS. Somos una consultora especializada en tesorería y pagos. Y hoy me acompaña Miguel Coll, que es el Treasury Manager para Europa de Hyatt, un grupo que todos conocemos, un grupo hotelero que todos conocemos. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Gracias, Esther, gracias a Kyriba por invitarme a esta charla, a este podcast y nada, estoy muy contento de estar aquí. Muy bien. Bueno, pues en este episodio vamos a explorar la experiencia de Hoteles Hyatt con OLCMS y con Kyriba. Vamos a hablar un poco del contexto general en el que movemos la tesorería de hoy en día, los tesoreros. Vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de experiencia, de cómo se sienten los equipos de tesorería cuando abordan proyectos de transformación de este calado. Estoy segura que tu visión y tu experiencia nos va a ayudar mucho. Casi empezamos por explicar esa experiencia que te acompaña en este proyecto que llevamos juntos. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es el contexto de esa experiencia? Bueno, pues me presento, soy Miguel Coll, como me has indicado, trabajo en Hyatt desde septiembre del año 21 y en la actualidad soy el responsable de la tesorería para Hyatt Inclusive Collection en Europa. Bueno, sí, pues la experiencia ha sido positiva. Estamos más que contentos con la ayuda y con y trabajar con OLCMS y sobre todo con la utilización lo que es el proyecto de la implementación de Kyriba. Muy bien. Por dar un poco de altura, un poco de amplitud a la fase inicial, ¿qué ves como retos de las tesorerías internacionales al día de hoy? Y tú como tesorero, ¿cómo vives esos retos? Bueno, la adaptación al cambio y, por lo tanto, el ser ágiles en la toma de decisiones. Y esto que tenemos es la adaptación o la automatización, mejor dicho, de los procesos, las previsiones de tesorería consistentes y, por último, la seguridad en los procesos y su eficiencia en todo lo que es relativo a la tesorería. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitamos herramientas que son versátiles y equipos muy preparados, sin ninguna duda. Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de herramienta, vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de proyecto. Un poco para quien esté planteándose algo de este estilo, ¿no? Que se preguntarán los oyentes, ¿es un proyecto de tesorería para mí? ¿Cómo era la tesorería antes de que automatizaseis? ¿Cómo era la tesorería en Hyatt antes de este proyecto? ¿Y cómo es ahora? Bueno, nos encontramos cuando yo empiezo a trabajar en Hyatt, pues me encuentro en un proceso que era completamente manual, muy administrativo y te diría que incluso poco organizado, ¿vale? Lo que me generaba era mucho riesgo, ¿de acuerdo? Hacemos un análisis, una síntesis y decidimos, oye, creo que deberíamos de empezar a plantearnos automatizar procesos, ¿no? En ese sentido. Y ponemos a tocar puertas a ver quién nos puede acompañar en dicho proyecto.
¿Realmente tomáis conciencia de que tenéis procesos muy administrativos en ese momento? ¿O hay un punto de reflexión más estratégica hasta bajar a esa tarea de detalle? Sí, somos conscientes. O sea, me refiero en el momento que me incorporo a la empresa, hacemos el análisis ese en detalle, decir, oye, el riesgo que nos conlleva, ¿no? Todo esto. Entonces decimos, oye, tenemos que ser eficientes, ágiles en la toma de decisiones y sobre todo tener control del dato, hacemos el dicho análisis y decir, oye, vámonos a automatizar el proceso, sin ninguna duda. ¿Y erais conscientes de la necesidad también de que fuera una solución escalable? Es decir, en ese momento en el que empezáis a automatizar, ¿sois conscientes de que queréis también tener una solución que os permita pasos posteriores? ¿O más bien lo que os aprieta es el día a día? Bueno, en aquel momento te diría que es más en el día a día. El futuro ya en esa parte que es escalable, está claro que éramos conscientes, no en gran medida y tal, pero no era el objetivo. El objetivo era más el día a día. Intentar mitigar el riesgo que nos llevaba todo el día a día. En ese sentido. Automatizar tareas y luego lo que ocurre es que tenéis esa escalabilidad. Correcto. Perfecto. ¿Cómo en ese momento encontráis a Kiriba y cómo os decidís por una herramienta como Kiriba y bueno, un poco por la solución que pusisteis? Bueno, nosotros buscamos una serie de partners con el cual podemos nos pueden acompañar en dicho proyecto. Encontramos al final, tratamos con AllCMS y vemos que es pues un partner estratégico que conoce bien la herramienta, su metodología de trabajo, y eso hace que nos acompañe en dicho objetivo. No buscamos un partner, te hace el proyecto, factura y nada más. No. Y también que nos dé soporte y nos acompañe, nos ayude en todo momento. En general es cierto que todos estos proyectos surgen por la necesidad de automatizar, digamos que se elaboran un poco de la misma manera que lo llevasteis vosotros a cabo, por etapas, y efectivamente, pues bueno, guiando un poco en ese proyecto. Es muy importante esta percepción porque realmente es el primer paso de todo el que se aproxima a un proyecto de este tipo, ¿no? Y sentirte, digamos, acompañado, yo creo que es una de las claves de éxito. Hemos dicho que íbamos a hablar de tecnología y de proyecto, ¿vale? La tecnología está claro que es Kiriba. Y bueno, pues es una herramienta SaaS, es decir, que se accede desde cualquier browser, totalmente preparado para tener un uso deslocalizado en grandes empresas, como es vuestro caso, y se apoya en funcionalidades, en cobertura funcional de muy diversa categoría. O sea, hay una parte enfocada a pagos, hay una parte enfocada a cash. También hay herramientas de optimización de working capital. Hoy vamos a poner el foco en aquella experiencia vuestra en Hyatt, en dos funcionalidades principales, dos pilares que son para Kiriba, que son el cash management y la gestión de pagos. Correcto. Relativo a lo que es cash management, ¿vale? Que es todo lo relativo a que el tesorero sea capaz de tener su posición, de tener su tesorería neta. Cuéntanos cómo ha transformado esa experiencia en Hyatt desde la posición hasta la situación de endeudamiento, tanto en el día a día como en esa visión medio-largo plazo. Bueno, para mí la mayor transformación que nos da sobre lo que es el módulo de Cash Management y Liquidity es la visibilidad en todo momento del saldo consolidado bancario que tenemos, el pool bancario, por decir. ¿Esto en qué nos ayuda? Nos ayuda a ser mejores en nuestras proyecciones de caja, tomando patrones históricos que obtenemos de la herramienta. ¿Vale?
esto claro, en nuestro caso no estamos hablando de 2, 3 cuentas bancarias, estamos hablando de muchas cuentas bancarias. Entonces es un gran paso, es una gran visibilidad en 2 clics para poder obtener dicha información, ¿no? Has hablado de obtener la posición bancaria y de tener una previsión en el corto o medio plazo. Correcto. Explícanos un poquito más los tiempos de un día normal en la herramienta de tesorería y los tiempos normales para tener ese valor añadido Vale. en cada interacción. Para mí, beneficios que podemos llegar a que consideramos y tal, para mí es control y tranquilidad de la posición de tesorería. Y eso es, me dices, oye, previsión a muy corto plazo que tenemos en la tesorería. Oye, repos automáticos, previsiones de 7 días, 10 días. Como siempre digo al equipo, nosotros tenemos que ir una semana por delante de cosas que nos pueden llegar a suceder, ¿vale? Y Kiriba te da esta facilidad para adaptarnos ante cualquier circunstancia que nos pueda venir. Esto me hace recordar que yo siempre digo que Kiriba es para los tesoreros que quieren tomar café a las 11 con el resto de sus compañeros. Correcto. Porque realmente así es. Yo recuerdo mis primeros días en tesorería con todos los compañeros tomando café y nosotros todavía cuadrando las cuentas y buscando la posición, ¿no? Así es. Con respecto a esa tranquilidad, que realmente yo creo que es mitigar esa incertidumbre del futuro, ¿cómo construís la previsión? Bueno, nosotros a día de hoy, es un ejemplo, recibimos o hacemos una llamada, digamos, a los bancos a través de Kiriba, es de manera automática, y recibimos el extracto bancario a las 6 de la mañana. A las 8:30, el extracto bancario ya está viajando al ERP. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que el TMS, Kiriba, ayuda en el proceso contable con el ERP. O sea, una conexión directa, el cual al equipo contable lo que hace es más que ayudar para hacer la conciliación automática del extracto bancario. Eso es, una de las ventajas que a día de hoy tenemos en la empresa, sin ninguna duda. Sí, la verdad es que el impacto positivo de un TMS sobre el proceso de un ERP es uno de los beneficios añadidos que pocas veces se toman en consideración en las decisiones. En ese sentido, siempre nos surge en los procesos un poco de acompañamiento de nuestros clientes la duda, la pregunta de por qué un TMS si ya tenemos un ERP. Y hay un poco que explicar el papel de cada una de las herramientas. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, el TMS es único y ERP pues puede ser múltiple. O sea, a día de hoy es verdad que nos hemos hecho una serie de pilotos tenemos un TMS y 2 ERPs, ¿vale? Y funciona, no hay problema. Yo creo que un TMS te ayuda muchísimo, como he comentado antes, en la visión global, todo consolidado, nada más entrar en la herramienta. O sea, es una ventaja, sin ninguna duda. Evita los silos de múltiples ERPs. Sin ninguna duda. Aunque es verdad que la automatización, gracias a los ERPs, también facilitan la visibilidad y la previsión dentro de... Bueno, es siempre un poco una pregunta, una duda, ¿no? Encontrar el balance entre qué es mejor el TMS o el ERP. En nuestro caso, nosotros consideramos que por el tipo de negocio en el cual nos dedicamos y nuestro modelo de negocio, tener un TMS pues es lo más indicado, sin ninguna duda. Muy bien. Hemos hablado de tesorería, de posición, hemos hablado de confort en esa predicción a futuro y vamos con el wow, con la estrella, ¿no? de la funcionalidad de Kiriba, porque sí. Es cierto que la tesorería viene a ayudar en esa visibilidad y en esas preguntas complejas, ¿no? Que nos hacen a los tesoreros, pero realmente pagos
una funcionalidad, digamos que para la audiencia, para quien no conozca este tipo de herramientas, es una web bancaria multibanco donde están conectados todos los firmantes y acabamos con el manejo diario de órdenes para firmar físicamente y con el trasiego de portafirmas, por supuesto con la presencialidad, se puede firmar Para mí, online. Esther, perdona que te interrumpa, es la joya. O sea, sin ninguna duda. Es lo que te hace, es la palanca del cambio que hace que mejore y que sea mucho más escalable. O sea, y lo que estaba comentando con anterioridad, ¿no? Que me has preguntado. Veníamos de procesos desorganizados, manuales, con poco valor, que es lo que es engorroso para los firmantes, para los apoderados, muy manual. Oye, el embarcarnos en un proyecto que es el módulo de pagos ha hecho que se haya transformado completamente toda esta gestión, ¿no? De lo que es pagos en realidad, ¿no? Y desde un punto de vista, porque desde el punto de vista de eficiencia está claro que evitas el papel y evitas la firma física, pero desde un punto de vista de seguridad, ¿cómo valoráis este tipo de funcionalidad y de herramienta? Mucho. Te voy a poner un ejemplo. En aquel momento, 30 emails, 30 ficheros, entrar en cada una de las webs bancarias, poder tener que subir ficheros, todo ese proceso o sea, muy manual, con mucho riesgo, porque se pueden manipular. Lo que haces es integrar el ERP con el TMS y queda todo en una consola de pagos, criptado, sin manipulación alguna, y es ágil, con una tracería también muy sencilla, y luego tú le estás dando las herramientas a los apoderados para que hagan o sea, facilidad y no molestarles, que no sea engorroso. Entonces, el beneficio es extraordinario. Es extraordinario. Y con respecto a la adopción de la tecnología, porque yo aquí tengo una anécdota de un proyecto que teníamos justo para arrancar el día que decretaron la pandemia. Y claro, teníamos que embarcar a todos los firmantes, en su mayor parte altos directivos de la compañía, en una tecnología que no conocían para pagos. Y apenas se notó, o sea, fue gracias a ese punto pudimos arrancar y pudieron, digamos, superar, ¿no? En ese momento que fue crítico. En vuestro caso, ¿cómo es la adopción? Cuando llega un nuevo firmante, ¿cómo de difícil le resulta firmar? Muy sencillo, son 2 clics. Entra, ve todos sus pagos pendientes o ficheros de pagos pendientes que tiene, selecciona todo, independientemente con qué banco se pague y demás. Y ya está. Entra con un usuario, con un password, con una doble autenticación. Tiene su huella, todo muy sencillo, que está a la orden del día. Entra, ve su resumen, puede ver el detalle, a excepción de las nóminas, que eso no está desplegable, lógicamente por un tema de protección de datos y tal, y sale. Vuela. Es cierto que técnicamente es muy complejo, es un hub de conectividad integrado dentro de la plataforma, múltiples protocolos, numerosos formatos bancarios, pero es verdad que desde el punto de vista de experiencia usuario es casi magnífica. Magia, ¿no? Sí, magnífica. Bueno, y una pregunta más, porque claro, siempre estamos hablando del tercero, que es el banco. Sí. ¿Cómo impacta tener Kyriba en la relación con los bancos? Pues bueno, antes cuando era todo un proceso manual, sí que tenías mucha interacción con el tema de los bancos, porque cada web bancaria es completamente diferente. Es decir, cómo tienes que subir un fichero, que si proveedores, nómina, tal. A día de hoy, la interacción ha bajado muchísimo. Solamente la interacción es para datos, o sea, buscar conversaciones que te aporten realmente de datos, valor y tal. Por ejemplo, oye, el análisis de las comisiones bancarias, la negociación mucho más sencilla. Tener una herramienta, un TMS, si tenemos un error, un problema y tal, eso te facilita mucho en dónde estamos fallando. En cambio, anteriormente era lo contrario.
mucha llamada, email arriba, abajo, parece un partido de ping-pong. Sí. Es cierto que cambia la manera en la que interactúas con ese tercero tan importante que es tu pool bancario, e incluso lo que dices, tienes puntos de contacto mucho más interesantes, mucho más de valor añadido y mucho más de negociación que realmente de temas administrativos. Totalmente. Dejamos de interactuar en los errores de pagos y tal, o cualquier otra cosa. O cómo descartar el N43, el extracto bancario, etcétera. Cada web bancaria es diferente. Tener el TMS te ayuda, te da ventajas, es más ágil en la obtención del dato y sobre todo la trazabilidad, lo que estábamos comentando antes. Muy bien. Bueno, esto hemos hablado de producto. Por supuesto, Kiriba tiene más funcionalidades que estas que estamos comentando, pero hoy nos vamos a quedar en la parte de tesorería y pagos. Y decíamos al principio que además de tecnología, estos proyectos tienen una parte de proyecto, ¿vale? Quiero hacer un poco foco en esto, en la experiencia vuestra de proyecto desde ese momento inicial en el que tenéis una necesidad y exploráis de qué manera la vais a solucionar, hasta un poco pues toda la ejecución del proyecto y lo posterior. Yo creo que trabajamos juntos, Hyatt y OLCMS, desde hace prácticamente 5 años. Sí. Prácticamente, ¿no? Con lo cual yo creo que es una perspectiva suficiente, aunque te tengas que retrotraer un poco atrás, a bueno, esa experiencia, ¿no? de proyecto, porque quien nos esté viendo dirá, madre mía, está fenomenal, pero esto hay que sudarlo. Claro. O sea, para mí, sobre todo, es la importancia del partner, que es súper importante. O sea, sin un buen partner que te guíe, que te ayude, que te acompañe, a veces el proyecto no llega a su objetivo, sin ninguna duda, como comentaba anteriormente. En vuestro caso, un partner con experiencia hace que ya hayamos llegado a donde teníamos que llegar en ese sentido. Bueno, nos entusiasma tener este tipo de comentarios de nuestros clientes porque realmente la vocación es ser compañeros de viaje. Correcto. Es decir, decidir la mejor tecnología, ir a por Kiriba, implantar aquellas funcionalidades que aportan más valor y hacerlo de la mano, ¿no? Aportando nuestra experiencia. Y una de las cosas que diría también es la planificación. Vale, ir de lo más sencillo a lo complicado, ¿no? En mini proyectos o lo que se llama ahora sprints y tal, en el cual pues que consigamos objetivos fáciles y que sean realizados con rapidez, porque si buscamos la complejidad, seguramente el proyecto se deteriore, se alargue en el tiempo y entonces desmotiva al equipo en ese sentido. ¿Vale? ¿Y qué fue fácil en el proyecto? ¿Qué os resultó sencillo? Yo te diría, no tanto lo fácil porque el equipo sí que está preparado y además el partner también porque tiene su experiencia. Yo creo que no tanto de lo fácil, sino yo te diría más lo complicado, ¿no? Es decir, la otra parte que es el contacto que tienes en el banco. A día de hoy las empresas seguramente, quitando todo el tema de la deuda, de la relación con los riesgos, pero tú tienes pues el comercial que te intenta vender cualquier cosa o que te deriva hacia personas de back office. Tener la persona adecuada en la otra parte que sepa de qué estamos hablando, es decir, la conectividad, que hable el mismo idioma, por decir así, pues eso ayuda a que el proyecto tenga éxito. Funcione mejor. Sí, esto es uno de los puntos que siempre hay que manejar dentro de los proyectos porque cada banco que hay en el pool bancario es un tercero para este proyecto. Correcto. Y hay que embarcarlo dentro del éxito del proyecto y generalmente efectivamente no es el mismo interlocutor que tienes en el negocio cotidiano. No, es manera de conectar, o sea, aquí en España pues muy, muy técnico, te hablo. La conectividad GTRAN N43, que no todos los gente que en las sucursales donde tú tienes las cuentas bancarias sepan qué significa, qué es GTRAN, cómo se conecta y todo esto. No buscas, oye,
ponme con alguien de sistemas, servicios, integración, tal. Encontrar las personas y el departamento adecuado yo creo que os diría que es lo más complicado en ese sentido. ¿Y cómo es la puesta en producción? Es decir, trabajas durante el proyecto y de repente llega el día en el que todo está y go, ¿no? Bueno, sí, la adopción, ¿no? Podríamos decir, pues la verdad es que estupenda. No es, o sea, la herramienta esa es sencilla, es easy friendly, que se dice muy en inglés. Es muy personalizable. No te diría que es complicada, para nada, todo lo contrario. Eso es lo mejor de los proyectos, que arranquen sin novedad. Exacto. ¿No? Que arranquen sin novedad. Exactamente. Y una vez que ya estamos en ese momento de producción, empezáis a trabajar realmente con un soporte. Sí, correcto. Para mí, eso yo os diría que es algo que te da tranquilidad, que es muy en relación con lo que decía, la importancia del partner, que es, oye, trabajar con vosotros ha sido fácil. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia no solamente de que ha sido el primer cliente, no. Trabajáis con varios del sector, conocimiento, por supuesto, de la herramienta, metodología y os diría sobre todo el soporte postventa. Oye, cualquier problemita que tengamos, oye, no recibo los datos bancarios, pumba. Tenemos siempre la ayuda por vuestra parte, si no os preocupéis. Y se solventa. La verdad que es un placer poder compartir este tipo de experiencia después de tanto tiempo. Sí, ya 5 años creo que llevamos el CMS con Hyatt Inclusive Collection. Sí. Quería aprovechar esa experiencia tuya para que de alguna manera muestres el camino de aquellos oyentes que realmente estén ahora mismo pensando que ellos podrían ser los siguientes. Recuerdo un momento clave, ¿no? Cuando fui hace no mucho, ya un par de años yo creo, a vuestras oficinas y nos comentasteis que Hyatt había comprado la gran empresa en la que ya trabajabas. Uh-huh. Y que, pues que Kiriba, que era una herramienta en principio vuestra, no sabíais si ibais a continuar con ella, ¿no? Correcto. Entonces, cuéntanos un poco en ese momento de qué te sirvió Kiriba, cómo abordasteis eso y qué aconsejaríais, ¿no? Yo en ese momento, es verdad que nos compra Hyatt, hacemos la exposición, oye, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los proyectos, en qué estamos trabajando. Y al principio era un poco reacia, la gente era un poco reacia, ¿no? Oye, no. O sea, tener nuestras propias herramientas y tal. Pasa el tiempo, les enseñamos más en profundidad cómo estamos trabajando, cuál es nuestra metodología, qué es lo que nos aporta, en qué nos ayuda y tal. Y lejos de la realidad, ven la oportunidad y dices, oye, pues a lo mejor nos interesa a lo que es Europa y Asia, ¿no? Uh-huh. Y pues yo creo que el trabajo realizado y la experiencia de haber hecho bien las cosas, pues yo creo que es un buen punto para, pues con la continuación de mantener esta herramienta y te sientes de manera satisfactoria de oye, lo hemos hecho bien, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Es muy interesante la experiencia de cómo un trabajo bien realizado puede suponer incluso una buena oportunidad profesional Uh-huh. En un momento delicado como es el momento en el que sufres una compra o hay un cambio de trabajo. Traía esto a colación cuando te preguntaba sobre qué consejos darías, ¿no? A alguien que quisiera embarcarse en un proyecto de este tipo, justamente porque vosotros estáis, ya habéis realizado un piloto con Europa y estáis un poco también en esa reflexión. Uh-huh. ¿Qué le dirías a alguien que después de ver este podcast dice, yo también quiero transformar mi tesorería? Yo te diría que es la oportunidad de la conectividad de bancos locales. Uh-huh. Y lo que genera es cultura de empresa, pertenencia en todo momento. ¿Vale? Eso para mí es una gran oportunidad, sin ninguna duda. ¿Vale? Beneficios adicionales que podamos obtener que hemos hecho aquí en España y llevarlo al resto de
países y tal, pues nuestra metodología de trabajo al fin y al cabo. El control del dato del estado bancario, del pool bancario, de los saldos, tener la información que esté estructurada, integrada correctamente, que podamos adaptarnos y que seamos ágiles ante cualquiera de las circunstancias que nos puedan venir. Bueno, yo creo que es todo beneficios en ese sentido. Muy bien. Yo pondría el foco en que iniciamos el proyecto, ¿no? Hace unos minutos, cuando hemos comenzado a hablar, con una necesidad de automatizar y 5 años después, pues te encuentras en un momento en el que lo importante es escalar. Sí. Y el estar preparado, el tener la tecnología y el haber hecho los esfuerzos durante el proyecto, pues es lo que os da ese punto de partida. Sí, y además yo te diría que la oportunidad es buena en general para todos, porque es una tecnología que es muy escalable. O sea, el trabajo es como decía antes, un único TMS, a lo mejor varios RPs que nos ayuda a integrar toda esta información. Creo que es interesante, la oportunidad es muy buena, es muy buena. Sí, sí. Bueno, pues nos esperan muchos éxitos todavía sí. En ese piloto que tenemos que escalar en un ámbito de Europa y Asia. Miguel, una pregunta relativa a cómo maximizarías el valor de la plataforma. Bueno, yo uno de los consejos que daría para los que nos estén escuchando y viendo es que primero de todo buscaría la conectividad con los bancos. Creo que sería el primero de todos. Una vez que ya tengo esa conectividad, que ya soy capaz de recepcionar el extracto bancario, bueno, con eso ya ganas mucho. Luego, si ya es bidireccional, es decir, que metemos además todo lo que es la parte de pagos, es decir, que sea capaz de enviar pagos a través de Kiriba, bueno, eso nos hace que sea muy escalable, ¿no? La herramienta, o sea, en ese sentido. Y en cuanto a las nuevas tendencias que ves en el mercado, relativas a nueva normativa o inteligencia artificial, ¿cómo crees que te puede ayudar Kiriba? Bueno, a día de hoy Kiriba e inteligencia artificial ya están integrados. La inteligencia artificial yo creo que nos potencia, no nos quita, nos ayuda, pero sobre todo una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo es para hacer las proyecciones de tesorería mucho más concretas, ¿no? Mucho más accurate, ¿no? Que decimos, nos va a ayudar muchísimo. Y yo creo que con las tres, en nuestro caso, como trabajamos, que es Kiriba, modelo financiero e inteligencia artificial, esa conjunción entre todo, bueno, podríamos tener esas proyecciones con un dato muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Es decir, tenéis perspectivas de mejora en cuanto a la calidad. Sin ninguna duda. Y sé que es una pregunta un poco difícil. Si imaginaras que no habéis hecho el proyecto de Kiriba y te situaras en un trabajo hoy en día sin Kiriba, ¿cuál crees que sería la situación? Bueno, como hicimos en su momento, nos ponemos en una situación de análisis, dónde estamos, hacia dónde queremos llegar, y yo apostaría, y para mí es una oportunidad sin ninguna duda, de tener un TMS. Sí. ¿Sería factible no hacer...? Sí, no, para mí no, al contrario. Para mí la oportunidad es tenerlo. ¿Por qué? Porque es la necesidad de ser mejores, buscar siempre ser mejores. Pero no hablo de mejorar en mi trabajo. Yo mejorar todo el trabajo. Es ser mejores en las proyecciones de tesorerías. Ser mejores en todo el proceso. Y luego mitigar los riesgos. Para mí eso no tiene... O sea, estar preparados. Hay que estar preparados. A día de hoy, vamos, si no nos adaptamos a todo esto,
bueno, es que estamos perdiendo la oportunidad realmente. Para mí el riesgo es no darnos esa oportunidad, sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un placer compartir tu experiencia, que nos cuentes tu dilatada trayectoria dentro de tesorería. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, gracias a Olcemenses, gracias a Kiriba por tener esta oportunidad, por esta charla, este podcast. La verdad es que ha sido muy interesante. Y nada, esperemos que tengamos más oportunidades, ¿no? Adelante. Muy bien, pues os invitamos a estar atentos y a no perderos los próximos episodios, donde continuaremos conversando y tratando temas de innovación y de mejores prácticas en la gestión de tesorería y en la gestión del working capital.